Muy bien. Mateo capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a ver si logro abarcar hasta el versículo 50, hacia la meta. Pero, como les decía, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y lo importante que nosotros debemos tener aquí en cuenta, y sobre todo lo digo para aquellos que nos visitan por primera vez, es que nosotros, aunque leemos una porción, nunca olvidamos todo el contexto del pasaje. Es decir, nosotros tomamos en cuenta todo lo que hemos venido estudiando. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno nota este pasaje que menciona este aspecto, ¿verdad?, de un espíritu inmundo que sale en un hombre, este aspecto demoníaco. De hecho, aprovechando un poco el tema que estaba enseñando en la escuela dominical respecto al cristiano con toda la armadura de Dios, han surgido unas preguntas referente hasta qué es lo que realmente puede hacer el demonio en un hombre, o qué debemos pensar de las posesiones hoy en día. Existen posesiones demoníacas. Y que de hecho este domingo pues tomaré otra vez un pequeño espacio de tiempo para aclarar un poco qué es lo que nosotros, al menos los pastores de la iglesia, entendemos que debemos abordar. Y este pasaje nos ayuda a arrojar luz sobre el tema. Porque nos habla, ¿verdad?, de que los demonios andan como vagando y que invaden a una persona. Sin embargo, el hecho de que el Señor esté enseñando esta parábola, porque tiene como la forma de una parábola, debemos tener en cuenta bien esto. El Señor no está enseñando primariamente esto de que un demonio sale de una persona y que luego se va y busca a otros para ingresar en la persona, que es algo como que vamos a tomar literalmente, de que eso es lo que ocurre con alguien que haya sufrido una posesión, o que esa es la forma usual, de que sale y regresan más y que entonces cada vez va empeorando. Hay un principio que se puede notar ahí, pero notemos bien lo que el Señor dice al final del versículo 45. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, Él está haciendo una comparación, ¿verdad? O sea, ese es el propósito de lo que Él está enseñando con la parábola. Lo que le va a suceder a esta mala generación es como si a un hombre lo hubiera abandonado un demonio, ese se va por un tiempo y luego regresa con otros espíritus peores sobre ese hombre. Y ese estado posterior viene a ser más terrible. Entonces, así le va a suceder a ustedes. Entonces, la meta es enseñarles a ellos respecto a lo que les va a pasar. No es primariamente enseñar acerca de cómo trabajan los demonios. Me voy quedando claro. O sea, hay algo que podemos aprender de la actividad demoníaca en este pasaje, pero ese no es el punto primario. Recordemos que cada vez que si uno toma una parábola y trata de hacer correspondencias literales en cada punto, uno destruye la parábola. La destruye. Lo mismo va a pasar, de hecho, cuando iniciemos el capítulo 13. Cuando el Señor lo permite. Y que así como ya luego estuvimos viendo un capítulo lleno de milagros, ahora llegaremos a este capítulo 13 de Mateo, que es un capítulo lleno de parábolas. Y ahí ya tendremos más ocasiones para empezar a hablar más ampliamente qué es una parábola, cómo debemos estudiarlas para asegurarnos de que estamos llegando a una interpretación adecuada a la luz de que el Señor explica algunas de ellas.
Entonces, viendo cómo el Señor explica algunas, cómo nosotros debemos estudiar las otras. Pero eso será en su momento. Y la segunda parte es que nos dice, ¿verdad?, del versículo 46, que es que mientras Él aún hablaba a la gente, ¿verdad?, mientras Él estaba diciendo sus palabras, ocurre este otro evento. A grandes rasgos, entonces, lo que puedo decirles es que tenemos unas palabras del Señor que cierran todo lo que ha sido la actividad del capítulo 12, donde habla de aquellos que no tienen el Espíritu del Señor, de aquellos que no son que no son hijos del reino, versus aquellos que sí lo son. O sea, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son los que Jesús identifica como los suyos? ¿Verdad? Eso es lo que Él va a contestarnos del 46 al 50. Entonces, veamos bien. Versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué el Señor les está diciendo esto? De nuevo, la clave es, recuerde el contexto. ¿Qué fue lo último que el Señor les estaba diciendo? Versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Qué estaban diciendo ellos? Señor, muéstranos una señal, ¿verdad? ¿Con qué señal haces? Vimos entonces cómo Jesús les respondió. ¿Señal? ¿Qué más señal quieren? Yo soy un hombre mayor que Jonás. Yo soy un hombre mayor que Salomón. Y así como Jonás estuvo en el vientre, ¿verdad?, de un pez 3 días y 3 noches, yo también estaré en el vientre de un pez. Estaré en la tierra, dice el Señor, en el corazón de la tierra. Y así como la reina de Sabá fue a escuchar la sabiduría de Salomón, ustedes deberían entonces aquí más bien estar también asombrados de que alguien mayor que Salomón está aquí. Alguien a que le podrían preguntar y salir maravillados. ¿Por qué? Porque en Jesús están los tesoros de la sabiduría. O sea, la reina de Sabá hizo, ¿verdad?, aquel viaje enorme para comprobar si en efecto todo lo que se decía de Salomón era así. Y el Señor dice: yo soy mayor que Salomón. Ustedes verán entonces que en el día final, esta reina del sur, esta reina de Sabá y los hombres de Nínive se levantarán contra ustedes. ¿Por qué? Porque los hombres de Nínive escucharon una predicación limitada de Jonás. Recuerdan que vimos lo que fue la predicación de Jonás. De aquí a tantos días Nínive será destruida. Una predicación sumamente escueta. ¿Qué no les dijo el Señor a ellos? O sea, una predicación más amplia, una mejor predicación que la de Jonás. Y no solamente eso, sino aquel que cumplía aquello que prefiguraba el hecho de que Jonás como profeta estuviera 3 días en el vientre de un pez. Yo soy mayor que Jonás, y sin embargo no me han creído. Y los de Nínive creyeron. Por eso es que se levantarán. Ahora, como vimos, creyeron, ¿verdad?, la gran mayoría en esa predicación de Jonás. Pero la gran advertencia viene también para nosotros cuando sabemos que años después Nínive fue destruida. Es decir, unas 2 o 3 generaciones posteriores, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, pues ya no estaban, y los que vinieron tras ellos no fueron instruidos en los caminos del Señor, siguieron los caminos propios de la nación pagana que eran, y recibieron el castigo por sus pecados. Pero aquellos que escucharon a Jonás, la gran mayoría se arrepintió. Y eso es lo que el Señor dice. Esos son los que se van a levantar. Lo mismo que la reina de Sabá. Vean, yo comprobé la sabiduría de Salomón, pero aquí tiene un hombre que era mayor que Salomón.
Entonces el Señor le está diciendo, a esta generación no le va a ir bien. Ahora, ¿quién es esta generación? Debemos entenderla en primer lugar precisamente como estos israelitas. Esta mala generación que pide señal. ¿Por qué sabemos que son ellos? Porque vean lo que dice el versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera pide señal. ¿Cuál es esta generación mala? Es la misma del versículo 45. Así le acontecerá a esta mala generación. La mala generación del 39 es la misma de la del 45. Entonces, es a estos que no les va a ir bien. ¿Cómo lo podemos ver en la vida de lo que fue aquella nación judía? Bueno, en efecto no les fue bien. Jerusalén fue destruida. De Jerusalén no quedó nada. El Imperio Romano, a través de Tito, en el año 70 después de Cristo, llevó a cabo la destrucción de Jerusalén y del pueblo judío. No les aconteció bien. Pero no solo es el hecho de esa destrucción física que sufrieron y que fue muy terrible todo lo que realmente pasó, la escasez de la comida, la cantidad de muertes terribles que llegó a haber. Pero lo más terrible fue que ellos rechazaron al Mesías. Lo rechazaron. Así le va a acontecer a esta mala generación. ¿Por qué? Porque tuvieron todos los privilegios. Ellos tuvieron el mensaje del Señor. Cristo vino primeramente a ellos. Nos dice Juan en el capítulo 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús primeramente vino y habló en medio de su pueblo la verdad de Dios. Se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios y no creyeron en Él. Veamos que entonces ahí tenemos esa equivalencia. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos habían sido libertados ¿de qué? Del yugo de los egipcios. El Señor los libertó, les llevó hasta la tierra prometida, como se los había jurado. Pero ellos no guardaron los mandamientos. Se dieron a toda clase de pecado, a toda clase de idolatría. Lo que el Señor entonces les está diciendo es que si eso fue terrible, les va a ser aún peor. Y es entonces donde compara con la situación de un hombre que habiendo estado bajo la influencia de un demonio, habiendo sido poseído por un demonio, este demonio lo abandona. Y en lugar de este hombre ponerse a cuentas con Dios, ¿qué sucede? No pasa nada. O sea, él se queda simplemente sin hacer nada por su vida. Cuando el demonio viene, ve que encuentra al hombre como le había dejado en la misma condición. De hecho, más bien se describe como que lo encuentra como la casa ordenada en el pasaje paralelo de Lucas. Pero no, o sea, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, este hombre del cual salió el demonio no procuró nada en su vida. Llega el demonio, lo encuentra tal como lo dejó, pero no viene solo, sino que viene con más demonios juntamente con él. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Digamos que para trasladar esto como a un ejemplo como de nuestros días. Digamos que usted sabe que tenía a alguien que le estaba haciendo mal en su propia casa. Le estaba saqueando los bienes. La persona se va y usted no puso una cerca, no cambió los llavines. ¿Y qué pasa? Llega la misma persona, pasado el tiempo, dice, ¿será que todavía me sirve la misma llave? Mira, sí. Y encuentra todo de maravilla de nuevo. Puedo volver a entrar y puedo seguir haciendo daño. Vemos, ¿verdad? Es como cómo no prepararse uno, cómo uno no tomar medidas después de haber estado en una condición paupérrima, en una condición terrible. Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Comenta J.C. Ryle. Dice,
La segunda lección práctica que encontramos en estos versículos es el enorme peligro que supone una reforma religiosa parcial e imperfecta. Debemos fijarnos en la horrible imagen que nuestro Señor describe del hombre al que regresa el espíritu inmundo, después de haberlo dejado ya una vez. Qué temibles son esas palabras. Volveré a mi casa de donde salí. Qué gráfica es la descripción. La halla desocupada, barrida y adornada. Qué tremenda es la conclusión. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es una imagen dolorosamente llena de significado. Examinémosla bien y aprendamos con sabiduría. Vean, la vida cristiana no es simplemente dejar de hacer ciertas cosas que usted hacía antes. Muchos confunden de que ahora sí son creyentes porque han hecho una reforma parcial de sus vidas. Ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a discotecas. Y piensan que eso es la vida cristiana. Estuvieron viviendo, según ellos, como dicen, dados al pecado, y eso se reflejaba así, que tomaban mucho, que tenían una vida licenciosa, inmoral sexualmente hablando, dado a toda clase de vicios, mal hablados. Pero yo ya no hablo ese vocabulario soez, esas malas palabras que yo antes hablaba, ya no las digo, ya prácticamente ni salgo. Pero si se queda ahí, eso es una reforma parcial. Porque eso es algo que pueden hacer muchas personas. Yo puedo decirles de muchos que antes vivían de cierta manera y ya no. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden pasar en la vida que las situaciones hacen que cambien. Tienen hijos y entienden que ya no pueden vivir tan irresponsablemente. Porque hay un sentido de responsabilidad por esa luz natural que el Señor da. Eso por mencionar algo común. Y que yo sé que varios podrían decir que conocían a alguien que vivía de cierta manera, pero como suelen decir ahora, ¿verdad? Como pasó a la vida seria, ¿verdad? Una forma de decir del mundo. Y se nota porque hay ciertas decisiones, claro. Como también podrán conocer inmaduros de que tienen hijos y están casados y todo, y piensan que siguen siendo adolescentes que pueden estar haciendo irresponsablemente, que no maduran. Pero eso es otra cosa. Lo que estoy aquí enfatizando es que hay reformas parciales. Hay quienes creen que el cristianismo es simplemente que dejó de hacer ciertas cosas y no que hay un aspecto positivo de lo que ahora hago, activamente, proactivamente, que se identifica porque hay un fruto en su vida. Y ya lo vamos a ver cuando veamos en la segunda parte. El asunto aquí es que, ¿de qué le vale a esa persona que entonces ha mejorado ciertas condiciones en su vida si realmente no está con el Señor? Esa es esa condición. Es esa casa que ahora se encuentra bellamente adornada, se encuentra en orden. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo como antes, pero no está viviendo para Dios. Y quien no vive para Dios sigue viviendo en esclavitud del pecado, seguirá estando en esclavitud del diablo. Y por eso les decía, aquí es donde está ese aspecto instructivo. De manera resumida, yo creo que mucho de lo que dicen que son posesiones no son posesiones. Hay mucho mal entendimiento al respecto. Hay, tristemente, lugares que supuestamente llegan a una casa y le hacen un exorcismo y le sacan los demonios de la casa porque hay un espíritu de alcoholismo, un espíritu de adulterio. Cosas como esas se dan. Eso es un mal entendimiento. Pero yo sí creo que hay personas que por la manera en que viven se están poniendo de manera particular al servicio del diablo y que se dan de tal manera a la causa de él que en esas personas esa influencia se puede manifestar en algunas condiciones que usted dice, eso ya no es normal. Pero eso es la excepción. La mayor parte del tiempo es simplemente fachada, mentira, que la cual obviamente se aprovechan muchas iglesias falsas para decir que ahí están haciendo exorcismos y quitando demonios. Segundo, que es a la vez la misma trampa del enemigo que la gente tenga su atención en esas cosas. No voy a pedir obviamente que levanten su mano ni nada de eso, pero ¿cuántos aquí, simplemente por lo que han escuchado de que algunas personas decían, por curiosidad dijeron, uy, no tengo que ver El Exorcista? Uy, ¿usted ha visto esa película? Esa sí da miedo.
Y esa es la trampa del enemigo, ahí está sencilla. La gente poniendo su atención en esas cosas y no en lo que el Señor manda. Porque, de nuevo, la gente va a creer que eso es la posesión demoníaca. ¿Cuántos son? Obviamente, claramente, lo que algunas mentes han imaginado que luce. Y así con muchísimos más ejemplos, porque ese es un género que sigue siempre sacando y podrán recordar algunos títulos. Pero ¿para qué, le digo yo, para qué alguien que dice ser cristiano estaría interesado en ver eso? ¿Qué va a ir a aprender en una película acerca de los demonios que no tenga que aprenderlo primeramente de la palabra de Dios? Por eso les digo, ahí mismo está la trampa, que muchos se van tras eso que suena espectacular, tras aquello que suena misterioso, que suena de suspenso. Y por eso también que muchos también se van a esas iglesias falsas, porque ¿qué ven ahí? Eso sí se ve espectacular. Es que ahí sí se ve el poder del Señor. Vieras, la señora hasta cómo se levantó, cómo se retorcía y todo lo demás. Pero una iglesia que entiende correctamente cuál es el papel que cumplen estos seres perversos, pero que en última instancia siguen estando sujetos al poder de Dios, uno entiende que uno no va a darle lugar al diablo en la iglesia. Si hay que tratar con algún caso, como les digo, de esos que serían una excepción, que uno debería primero preguntarse si de verdad será eso. Será en otro espacio. Pero uno no le va a dar la plataforma, uno no va a dar el púlpito para prestarse al espectáculo. Habiendo dicho eso, entonces, ahora sí, entendamos que las palabras que están dichas aquí son más para una generación, es para un grupo de personas. Primeramente, como les decía, para los judíos, que en efecto la llegaron a pasar mal por haber rechazado al Mesías. Jerusalén fue destruido. Pero lo podemos decir igualmente de toda generación que ahora sí, escuchando el mensaje de Jesús, lo hace a un lado. ¿Cuál sería una peor condición? Les pregunto. O de los que han conocido ustedes. Aquellos que nunca han estado en iglesia y cuando se les llega a hablar, dicen, es que yo nunca he creído en nada de eso, pero si usted me cuenta más. O aquel que habiendo estado, ahora ya no quiere nada. A mí no me diga nada, yo ya estuve en la iglesia. Son personas que ahora su condición es peor. ¿Es peor? ¿Por qué? Porque su corazón ahora se ha cerrado a las verdades. Ahí está, esa condición postrera, más terrible. Porque habiendo gustado, como dice Hebreos, de la palabra de Dios, habiendo sido participantes de esa obra del Espíritu Santo que hace en medio de la iglesia, no que el Espíritu Santo en sí mismo haya morado en esa persona, ahora resulta que ya la predicación no surte más fruto. Ya no hay ningún gozo por lo que uno ve que el Señor hace en la vida de otra persona. Se aparta, apostata. Y prácticamente uno puede decir que el camino que seguirá será la perdición. Por eso les digo, es una condición más terrible que aquel que habiendo dejado un tiempo su vida de pecado y habiendo escuchado la palabra del Señor vuelve. ¿Qué es lo que dice Pedro en su segunda carta? Es como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca lavada que vuelve al barro, al lodo. Es una condición más terrible. El Señor decía estas palabras y llegan y le dicen, Señor, pero aquí están tu mamá y tus hermanos. Algunos han debatido que por qué lo llegaron a buscar. No sabemos realmente, y eso es lo que tenemos que decir. Lo que sabemos es que llegaron a buscar a Jesús. Posiblemente al ver esas acusaciones que le estaban diciendo al Señor, porque recuerden cómo iniciaba el capítulo. No, usted saca a los demonios por el diablo. Jesús les dice, eso es un argumento sin sentido. ¿Cómo el diablo va a sacar a los demonios? Sería un reino que está dividido contra sí mismo. Pero viendo seguro en lo que está sucediendo, desean sacarlo.
O sea, nosotros sabemos que los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús hasta después de su resurrección. Antes de eso no. Pero eso no quiere decir de que no hubiera quizás una preocupación por resguardarle a él. O simplemente lo llegaron a buscar y eso es todo. El punto es que Jesús aprovecha esa pregunta que le están haciendo para dar una enseñanza adicional. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos. Vean, ahí estaban los discípulos. Hace una señal con su mano y dice, estos son. Estos son. ¿Está Jesús menospreciando la familia natural? No. Pero está diciendo que la familia espiritual precede a la familia según la sangre. Y eso es también lo que todo cristiano debe poder decir. Que antes que su familia de la sangre está su familia de la fe. De nuevo, no malinterpretemos las palabras. No que uno no quiera o que tiene que dejar de mostrar estima y a favor y amor por los familiares de uno, sino que sencillamente el lazo espiritual que une a un cristiano con otro cristiano por esa misma fe en Jesús es superior. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Cuando estuvimos en Mateo capítulo 10, ¿verdad? 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí. Jesús no está diciendo, no ame a su padre, no ame a su madre. Lo que él está diciendo es que si usted ama más a su mamá que a mí, no es digno de mí. Pero ¿cómo? Si es mi mamá. Ese es el punto. El amor a Jesús, el amor a Dios, está por encima de todo. Y de ahí se deriva lo demás. Amarás a tu Dios ¿verdad? Con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Primero el amor a Dios, luego el amor al prójimo. Pero ningún prójimo se puede interponer en mi amor por Dios. Esos son entonces. Ahora, pero ¿cómo podemos nosotros responder más apropiadamente? ¿Eran solamente los discípulos, los hermanos de Jesús? No. Vean lo que dice el versículo 50. Aquí está dando una descripción que sigue siendo vigente para todos los tiempos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Vean que hay un sentido en el que nosotros podemos decir que Jesús es nuestro hermano mayor. Ahora, Jesús es Dios. Pero hay un sentido en que podemos decir que Jesús es nuestro hermano mayor. Que le está diciendo, estos son mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús obviamente no está creando categorías. Entonces, todos somos nosotros, hermanos entre nosotros mismos que servimos al Señor. El que hace la voluntad. Ahí está. Ven entonces el gran contraste. Hay uno que estuvo en aflicción, que tuvo un demonio. Se fue el demonio y no hizo nada. Luego le va peor. Pero hay otro que es el que hace la voluntad del Padre. La voluntad de Dios. Vean, por razones de tiempo, obviamente yo no podría detenerme a ver toda la extensión de citas que podríamos ver respecto a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es la voluntad de Dios en este contexto? De manera sencilla, la voluntad de Dios a la que se refiere Jesús aquí es lo que llamamos la voluntad revelada. Cuando hablamos de la voluntad revelada de Dios, es lo que tenemos escrito. La Biblia nos enseña, es un pasaje que les animo a que lo manejen de memoria, pero Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las hagamos. Ninguno de nosotros conoce la voluntad de Dios en su plenitud. Conocemos lo que Dios ha querido dar a conocer, lo que Él ha revelado. ¿Y qué es lo que ha dicho el Padre? ¿Qué fue lo que vimos en Mateo cuando Jesús se bautizó? ¿Qué dijo Dios? Son palabras conocidas, si no...
¿Qué dijo Dios cuando Jesús se bautizó? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. En otro pasaje paralelo irá eso. Cuando el Padre también dice esas palabras. O sea, ese es mi hijo amado. O sea, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Bueno, Dios le está diciendo, ahí está Jesús. Ese es mi hijo amado. ¿Qué dice Jesús cuando inicia su ministerio después de que es bautizado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vean de nuevo, muchos pasan más tiempo preguntándose cuál será la voluntad de Dios para mi vida, si debo aceptar este trabajo, renunciar de este otro, si debo proponerle a aquella persona, con quién me casaré, debo comprar aquel carro, debo ir a tal paseo, tengo que viajar a aquel país. Son preguntas triviales. Dios ha dicho con claridad cuál es su voluntad. Crea en el Hijo. Crea en el Hijo. Y el Hijo le dice, arrepiéntase y crea en el Evangelio. Crea en las buenas nuevas de salvación. Deje su vida de pecado y vuélvase a mí. Vuélvase con todo su corazón. Crea con todo su ser que yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es también que todos aquellos que han creído, que han sido salvados, vivan como salvados. Que vivan como salvos. Por ejemplo, vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, lo vemos, que muchos pasan preguntando, es que no sé cuál será la voluntad de Dios. Bueno, lea la Biblia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted sea santo, que viva como santo. Si el Señor lo ha salvado, si el Señor lo ha santificado en Cristo, si la santidad de Cristo es ahora para usted, viva entonces como uno que ha sido santificado, viva como uno que ha sido apartado. Porque eso es lo que significa ser santo. No voy a asumir ahora aquí que conocemos en general la palabra. Vea, la gente de nuevo, santo piensa en un concepto que la Iglesia Católica introdujo, que santo es aquel al que usted le ora porque fue que vivió una vida tan excelente en la tierra que hasta le sobró para que ahora usted le ore y esa persona interceda por usted. Eso es mentira, eso es herejía. Solo hay un único mediador, que es Jesucristo, entre Dios y los hombres. Y la Biblia nos dice que todos los que estamos en Cristo somos santos. La primera carta a los Corintios inicia diciendo, Pablo a los santificados en Corinto, llamados a ser santos. O sea, usted está en Cristo, en un sentido ya es santo. Pero mientras estemos en esta tierra, estamos llamados a santificarnos. Es decir, a apartarnos más y más del pecado. Y a obedecer más y de mejor manera los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando aparecen las circunstancias de la vida que uno tiene que estarse cuestionando en algunos aspectos, yo tengo que preguntarme es, ¿cómo voy a glorificar a Dios en esto? ¿Cómo voy a dar un mejor testimonio de a quién sirvo en esto o aquello? Entonces, tienes que escoger entre dos opciones de trabajo. ¿Está pensando simplemente en cuál le va a pagar más o en cuál le va a ofrecer mejores condiciones para servir a otros hermanos, tanto en la iglesia como fuera de ella? Ya sea por razones de horario, por cercanía, porque así no me voy a poder perder los cultos los miércoles y los domingos. Por dar algunas razones rápidas. Si hacer
un determinado viaje o no. Es la mejor manera de usar los recursos que el Señor me ha dado. No que esté mal viajar, pero me entienden, es que una cosa es simplemente hacerlo, porque es que, veas que todos mis amigos ya conocen yo no sé cuántos lugares en Europa y yo todavía no he ido. ¿Y qué? La voluntad de Dios no es que usted conozca Europa, es vuestra santificación. Pero usted puede viajar. Y usted dice, bueno, voy a tener la oportunidad de viajar y conocer otros lugares porque quiero ir a admirar lo que el Señor ha hecho en otras partes y voy a conocer a otros hermanos en otras iglesias. Vean, entiendan que no es la razón en sí misma de viajar o no. Es qué está detrás de ello, cuál es la motivación. El que es del Señor entiende que el Señor le ha llamado a ser santo. Ahora, si usted sigue leyendo aquí en Tesalonicenses, verá que Pablo le da otras razones bien puntuales, ¿verdad? Que os apartéis de fornicación, que aunque alguno diría, bueno, que evidente debería ser, ¿verdad?, que un cristiano no debería vivir en relaciones impropias, y sin embargo, aquí Pablo lo recuerda. ¿Por qué? Porque así vivía el mundo. Y le tiene que recordar a los tesalonicenses, el Señor no nos ha llamado a eso. ¿Por qué? Porque tristemente sigue siendo un pecado que se presenta en la iglesia del Señor. ¿Hay perdón y restauración? Sí, pero sin embargo, ¿por qué suceden esas cosas? Porque olvidamos a qué nos ha llamado el Señor. Se sigue leyendo y verá que también Él les dirá que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este es uno de muchos pasajes de la voluntad de Dios. Y se puede seguir buscando. Puede ir a un sitio en internet, pone voluntad de Dios, Nuevo Testamento, le van a salir varios pasajes, puede estudiarlos, una concordancia. El punto es que en sus lecturas regulares va a notar de que no necesariamente tenemos que limitarnos a qué es la voluntad de Dios, a los versículos que digan y la voluntad de Dios es. Solamente traía como ejemplo de que es, o sea, pasaje claro que la voluntad de Dios es este. Pero en general, toda la Biblia es la voluntad revelada de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, el cristiano puede aprender qué es lo que Dios pide de uno como hijo de Él. Y de Génesis a Apocalipsis, la Biblia le enseña a uno que solo hubo uno que vivió la vida que Dios pide, que fue Jesús. Y que si su fe no está en Él, no importa cuántas reformas haga en su vida, ninguna de ellas tendrá valor eterno, salvo que usted se encuentre en Jesús. Porque si no, lo único que estará haciendo usted es sacudiendo su casa, como si su alma fuera una casa. Lo único que estará haciendo es acomodando una cosita por aquí, otra por allá, y cuando venga el postrer estado, será peor. Será peor. Si no en esta vida, téngalo por seguro que en la venidera, cuando venga el castigo final y la sentencia definitiva de la condenación eterna. Jesús conocía las debilidades de los suyos. Vean, Él dijo, estos son mis hermanos. ¿Quiénes? Los discípulos. Aquellos que le negaron, aquellos que le dejaron solo, aquellos que le dijeron que esto no te acontezca, aquellos que Él llamó hombres de poca fe, aquellos a los que les dijo no han podido velar ni una hora. A esos Él dijo, estos son mis hermanos. Hay una aplicación muy bella que tenemos en Hebreos capítulo 2, con eso iremos cerrando. Vamos a leer desde el 9 para que tengamos el contexto. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergonzó. Señor, ¿dónde están tus hermanos? ¿Se imagina que Jesús se hubiera avergonzado? Bueno, no están aquí en este momento. Bueno, son ellos, pero me van a negar. Son ellos, pero es lo que hay. No, no fue así. Él sabía que iba a dar la vida por ellos y por todos los que creerían por la palabra de ellos, es decir, los que estemos, por ejemplo, en esta reunión aquí, que hayan creído en Jesús para salvación de sus pecados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sin embargo, obviamente, ¿cuánto entonces deberíamos arrepentirnos aquellos que, si somos cristianos, nos hemos avergonzado de confesar a Jesús públicamente? Como si procurar una vida de santidad fuera motivo de vergüenza. ¿Por qué usted vive así? No, porque es que no me gusta ese tipo de vida. No, porque yo sirvo a mi Señor, porque yo le creo a Él, porque Él me ha llamado a una vida de santidad. No es la respuesta que escuchará de muchos, no es la respuesta que muchos dirán, bueno, ya estoy aquí como un fanático, pero debería ser la respuesta más apropiada en muchos de los casos. ¿Por qué vive como vive? Porque Jesús murió por mí y ahora yo vivo para Él. Oremos.